Qué Semana Santa especial para estar en casa, sin más remedio que estar en casa, porque hay que estar encerrados. Esas son las recomendaciones que nos hace toda la autoridad sanitaria, no solamente en Uruguay, es lo mismo en toda Latinoamérica y gran parte del mundo, donde se nos pide quédate en casa, y una Semana Santa donde la miramos de otra forma, porque el uruguayo, esta cultura especialmente, está acostumbrada al turismo, a salir, a andar, pasear, moverse, y hoy estamos en una posición totalmente contraria a lo que se nos pide públicamente. Hablemos de esto, Claudia, de esta contradicción cultural, social y también espiritual aquí en Vida Familiar. ¿Cómo estás? Hola, es un gusto compartir este tiempo y una semana tan especial, tan particular para los cristianos, donde lo que recordamos es lo que Cristo hizo por nosotros. Y hablar en Vida Familiar, hablar de Semana Santa, en un periodo en el que, como decías vos, el contexto social muy particular de Uruguay, pero del mundo también, es tan especial en este tiempo que se nos está pidiendo que no salgamos de casa. En algunos lugares es obligatorio no salir de la casa, pero además en particular en nuestro país, que el turismo es como el centro de todo, ¿no? Nosotros, Sí. De hecho, hasta le cambiamos el nombre a la semana y decimos semana de turismo, semana de las domas, semana de no sé qué. Le hemos puesto muchos nombres a la Semana Santa, y un poco negando o tratando de distraer a la sentido gente espiritual, claro. el sentido espiritual que tiene esta semana. Pero yo mientras pensaba en el programa, pensaba, ¿qué semana esta de este año de 2020 tan parecida a la Semana Santa, a la primera Semana Santa o a la primera semana de Pascua, que Dios se relaciona con su pueblo para salvarlo? Qué parecido que es, ¿no? Y miraba en la Biblia, en Éxodo, en el capítulo 12, que cuando Dios le habla a Moisés y le dice que va a sacar al pueblo de Egipto, ellos están esclavos, están en una situación muy particular, pasaron las plagas, y viene la última plaga, que es la muerte de los primogénitos, y el terror que tenían los egipcios más o menos, porque en realidad no llegaban a ver la gravedad de la situación y hasta dónde iba a llegar el tema. Y qué miedo tenían también los judíos estando como esclavos, habiendo visto todo ese despliegue, pero al mismo tiempo con terror de no poder salir y que el faraón estuviera cada vez más violento con ellos, que era lo que venía pasando todas las veces que se mostraba el poder de Dios. Como consecuencia venía la opresión mayor del faraón y el sufrimiento mayor del pueblo. Y con esto la desconfianza, el descrédito de lo que estaba pasando con Moisés y lo que venía pasando en todas las circunstancias. Y uno lo que ve es cómo se empiezan a generar algunos estados emocionales tan particulares, y yo pensaba, tan parecidos a los que tenemos hoy, tal cual, tan parecidos a los que vivimos los cristianos y los no cristianos también. Entonces yo pensaba, ¿cómo hay un paralelismo tal vez entre el primer tiempo en el que Dios se revela para sacar a su pueblo en la Pascua, que veremos ahora los elementos, y esta Semana Santa tan particular en la que estamos viviendo nosotros, en la que seguramente vamos a estar en casa, que no podemos ir a otros lugares, normalmente no hacemos lo que habitualmente hacemos en Semana Santa. Nosotros, por ejemplo, como iglesia nos vamos de campamento, esta semana vamos a quedarnos, o sea, no tenemos contacto con otros, estamos más separados de la familia. Todo esto genera un tiempo muy particular, y yo creo que no necesariamente negativo, depende del enfoque que nosotros le demos. Puede ser un tiempo positivo, de reflexión, de profundización a nuestra vida espiritual, de volver al origen de la Pascua y entender qué es lo que Dios quiere hablar a través de la Pascua, y que esta semana pueda ser una semana donde analicemos realmente qué es lo que significa este tiempo tan particular de reflexión, de profundización, de recogimiento, de análisis de todos estos temas. Así que se parece mucho esta Pascua a la primera, y por eso es tan importante volver al texto bíblico allí de Éxodo capítulo 12. Sí, y uno mira, y si uno va a Éxodo capítulo 12, si lo tienen, sería interesante que lean Éxodo desde el origen, desde el principio, pero pensando un poquito en esto, en lo puntual de la Pascua, en el capítulo 12 vemos que Dios le va a dar instrucciones a Moisés de cómo tiene que hacer absolutamente todo, desde la comida hasta la preparación para la salida misma también. Pero hay algo bien interesante, que es
que ellos se tienen que quedar en la casa. Sí. Y nosotros también nos tenemos que quedar en casa. Entonces me parece que sería interesante, empezar a pensar, ¿tendrá algo de similitud todo esto? Ellos se tienen que quedar en la casa, pero tienen que hacer algo que me parece que es bien interesante que reflexionemos, que es, ustedes recordarán que en la Pascua lo que se hace es seleccionar un cordero. Uh-huh. Hay instrucciones claras, no pueden cocinar con levadura, tienen que elegir un cordero, un cabrito que no tenga ningún elemento de deformación o ningún problema de salud, tiene que estar perfecto el animal, se va a comer entre 10 personas más o menos, o una familia, si no lo puede comer todo, lo tiene que compartir con otra familia, Uh-huh. o sea que no tiene que haber desperdicio, esa es la idea, o sea, nada de ese animal se va a desperdiciar, pero además se va a quitar la sangre del animal, cuando se va a matar el animal, se usa esa sangre para marcar la puerta de la casa de cada uno, el dintel de la puerta, o sea, tienen que marcar arriba y los costados de la puerta con la sangre del cordero. Y la idea es que cuando pase el ángel de la muerte, cuando va a la noche va a pasar el ángel de la muerte y va a seleccionar a los primogénitos de cada familia y los va a matar, cuando llega a la casa de los judíos y se encuentra con la sangre del cordero, va a pasar de alto por ahí, va a seguir de largo, no va a matar a los primogénitos. Uh-huh. Uh-huh. Es como una señal que los va a salvar de esa plaga, digamos. La sangre que está ahí va a salvarlos, es como la muestra de la sangre que de alguna forma ya fue derramada y que no va a ser derramada en ese momento, fue derramada antes. Pero cuando llegue ese ángel a la casa de los egipcios, va a morir el primogénito de cada familia. Y es impresionante esto, porque yo no sé, uno cuando se pone a leer el relato lo lee como algo que ya pasó y muchas veces hasta pierde el sentido emocional de claro, lo que dice, claro. ¿no? Pero era tremendo. Claro. Imagínate estar en ese lugar esa noche, sintiendo esa sensación de peligro, sabiendo que Dios era capaz de hacer lo que había mostrado que hacía, porque ya habían visto los milagros, ya pasaron las plagas, ya murió mucha gente por diferentes cuestiones, habían plagas en los animales, habían enfermedades, acuérdense que el agua se había transformado en sangre y murieron los peces, o sea, el olor era insoportable en el lugar, estaba todo muy mal. Imagínense el terrible ambiente que había, el estado de psicosis general que había, y el miedo que tendrían los judíos de estar en la casa en ese momento, encerrados con terror. Una parte de ellos confiaría que si cumplían lo que Dios había mandado, no iba a pasar nada, pero seguramente estaban asustados. ¿Cuántas veces uno se siente en una situación así? Yo digo, hoy más que nunca probablemente estemos en situaciones similares, sabiendo que está pasando un virus que puede matar a mucha gente. Que no lo vemos, que es invisible, como era ese ángel a la vista de todos. Como era ese ángel. Imagínate que veían las plagas, pero no sabían, no podían explicarlas, lo confuso que era todo eso, como hoy pasa. Hoy sabemos, hoy nos dicen, póngase un tapaboca porque es el estornudo, la saliva, pero ahora resulta que dicen, no, está en el aire, y no sé qué, y no sabemos, la verdad es que no sabemos. Y eso genera mucho miedo, mucha tensión, mucha angustia, mucha confusión, así como el pueblo se sentía. Pero este pueblo era un pueblo que Dios amaba, un pueblo que Dios había elegido, un pueblo que Dios tenía un propósito para él, y que además le dice cómo puede cuidarse. Y el cómo puede cuidarse no es a través de cualquier actividad, sino hay una actividad específica. Dios le da órdenes concretas de lo que tiene que hacer. Y una de las cosas que tiene que hacer es marcar la puerta con la sangre del cordero que habían matado para cenar esa noche. Y tienen que, dice, que comer preparados para salir. Eso es muy interesante. Vestidos como para ir medio apurado comerlo, ¿no? Eso, ¿no? Están como prontos ya para la salida, ¿no? Es bien, me parece muy interesante esto porque es como, estoy comiendo, pero al mismo tiempo estoy casi saliendo, estoy preparado para irme. Estoy confiando que Dios tiene todo pronto, que Él dio una orden que se va a cumplir. Es más, dice, ¿se acuerdan que el faraón no los quiere dejar irse? Y Dios le dice a Moisés, no te preocupes porque Él los va a echar, al final de todo esto los va a echar. Y cuando uno mira un poquito más adelante en el capítulo 12, casi al final, lo que hace el faraón es echarlos, le dice, váyanse, por favor, yo no los aguanto más. No los aguanto más, o sea,
quiero que se vayan, no lo soporto. Muere el hijo del faraón, mueren los primogénitos de los egipcios, todos los egipcios dice que están como apurados para que las familias de Israel se vayan. Entonces, uno piensa el contexto en el que está este pueblo, es un contexto de terror, es un contexto de angustia, de miedo, pero Dios había hecho una promesa. Y la promesa era que si ellos cumplían con lo que Dios había establecido, Él los iba a guardar, los iba a cuidar y los iba a sacar de ese lugar. Y que además iba a cumplir la promesa que había dado a Abraham. Sí, estamos acá en otro momento de la historia, mucho tiempo después, y Dios dice, miren que yo me acuerdo de lo que le dije a Abraham. Me parece que este es un tiempo de reflexión de todas estas cuestiones. La Biblia nos dice que en Semana Santa lo que recordamos es que Cristo es el Cordero que vino a morir por nosotros. La sangre del Cordero derramada es esa sangre que ellos ponían en la puerta, pero que nosotros podemos tener en nuestro corazón. Que cuando el ángel de la muerte pasa por nuestra casa, lo que va a ver es la sangre del Cordero derramada por nosotros. La marca, ¿no? Sí. Esa marca. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Que no vamos a morir? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no vamos a morir eternamente. Claro. Es que nuestra vida tiene confianza total en Cristo y que, como dice Mateo 10:28, dice yo no temeré, dice, del que mata el cuerpo, sino más bien en realidad debería tener temor del que puede destruir el alma y mandarla al infierno. Impresionante. O sea, ¿por qué debería tener temor de un virus? ¿Por qué debería tener temor de alguien que me pudiera asesinar? Porque hoy hablamos de un virus, pero hace un tiempo hablábamos de la delincuencia y en otros momentos hablamos de otras cosas. De la bomba atómica, de la guerra, de cuánta cosa. Es que siempre está ahí el peligro. Entonces, ¿yo tendría que tener temor de eso? No, yo tengo que vivir mi vida de acuerdo a la palabra de Dios y confiar que la sangre del Cordero que fue derramada para salvar mi alma, no solamente mi cuerpo, mi alma, está en mi casa, está en mi vida, porque yo ahora soy templo del Espíritu Santo. Una vez que Cristo murió por mí y yo lo acepto en mi corazón, mi vida, mi cuerpo, mi persona se transforma en el templo del Espíritu Santo, en el templo de la presencia de Dios. Entonces, cuando el ángel de la muerte pasa, va a pasar por mí, pero no va a tocarme, porque el que decide sobre mi vida es Dios. Antes de la pausa, en el primer bloque, nuestra columnista Claudia Reyes, licenciada en Psicología, estaba mirando el pasaje bíblico de Éxodo capítulo 12, con una gran similitud de lo que vivió el pueblo de Israel, Claudia, decías, a lo que estamos viviendo hoy con esa reclusión, en este caso por un virus, en aquella época por una plaga, que era la plaga tremenda de la muerte, que también llegaba a las puertas de todo lugar donde no hubiera una marca, que era la marca de la sangre, del cordero que había sido sacrificado, y estamos con un símil que es muy interesante tomar en cuenta, ¿verdad? Sí, impresionante a veces, ¿no? Yo miraba el versículo 12 y 13. Estás hablando de Éxodo capítulo 12. De Éxodo capítulo 12, pero el versículo 12 dice algo que es impresionante, dice cuando Dios le habla a Moisés, le dice que él entabló un juicio contra los dioses de Egipto. Y entonces, a veces uno reflexiona, ¿cuántos dioses hay hoy en alto que no son el Dios verdadero? Dioses con minúscula, desde la economía, el dinero. Yo te contaba antes del programa que hablé con alguien que vive en otro país y me decía, acá el dinero no sirve, no podemos comprar nada, porque el dinero ya no es útil porque no hay para comprar. Y esa persona por mucho tiempo hablaba del dinero como algo muy importante. Claro. Entonces uno piensa cuántas veces se endiosan o se ponen en el lugar de Dios elementos que cuando necesitamos realmente que aparezca el poder de esto no lo tienen y nos damos cuenta bajo presión. En una situación como esta te das cuenta, bueno, el dinero cuánto vale, para qué sirve, y otras cosas como cuestiones que para nosotros son tan importantes, pero después en las situaciones difíciles de la vida nos damos cuenta realmente lo que vale y lo que vale no son esas cuestiones que endiosamos nosotros. Y muchas veces Dios pareciera que en Éxodo lo dice directamente y otras veces en nuestra vida parece que Dios lleva a juicio todo eso y dice, bueno, a ver, voy a demostrar que yo soy Dios, y que yo soy el Señor y que estos no son nada. Claro. Estos son solamente ídolos que se pueden desarmar rápidamente.
En el versículo 13 dice, pero la sangre sobre los marcos de la puerta servirá de señal para indicar, dice, las casas donde ustedes están, le dice al pueblo de Israel. Decíamos que mataban un cordero y marcaban la puerta de la casa para demostrar que ahí estaba la presencia de Dios mismo y el ángel de la muerte pasaba. Dice, cuando vaya el ángel de la muerte va a saber dónde están ustedes y no los va a tocar. Cuando uno se encuentra con el Nuevo Testamento y ve cómo la Pascua verdadera se cumple en su totalidad cuando Cristo viene a morir y derrama su sangre en la cruz, Él es el Cordero. Juan mismo dice en Juan 1:29, dice Juan el Bautista que ve a Jesús, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes se mataban corderos, como en la primera Pascua, para que el ángel de la muerte pasara. Era todos los años hay que volver a matar un cordero. Ahora Juan ve a Jesús y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este es el Cordero definitivo, el que va a morir y ya no hace falta más sacrificio. O sea que cuando Jesús derrama su sangre, lo que está haciendo es hacer el sacrificio completo. Después que Jesús muere, ya no es necesario más sacrificio. Se termina, todo lo que necesitamos se cumple en Jesús. Obviamente luego de la muerte, con su resurrección, Él muestra que Él es el verdadero Dios, el que tiene poder, el que vence la muerte. Hoy estamos en una situación bien compleja. Sentimos que el ángel de la muerte está pasando cerca, muchas veces tenemos temor de saludar a un vecino o de acercarnos a alguien, cuidamos cuando volvemos de hacer las compras, de sacarnos la ropa, los zapatos, nos lavamos las manos, el alcohol y todo eso que ya sabemos y que está bien que hagamos, hay que hacerlo, porque nos tenemos que cuidar. Pero otra vez estamos en la situación de darnos cuenta que nuestra vida es frágil. Claro. Y que en definitiva la posibilidad que tenemos de cuidarnos es bastante relativa. Y yo creo que un poco el ángel de la muerte lo que le demostraba a los israelitas es un poco lo mismo que venimos a vivir hoy nosotros, nuestra fragilidad y nuestra dependencia total de Dios. Si no dependemos de Dios, sabemos que no podemos resistir. Los demás son todos dioses falsos, ¿no?, que nos hemos creado. Y que no se sostienen, y que cuando los necesitas no van a poder hacer nada. Y hay muchos ejemplos en la Biblia donde Dios llama a juicio a esos dioses y caen por su propio peso, no se pueden sostener. Y hay algunas imágenes muy gráficas en las que, por ejemplo, una estatua cae, se le quiebran las manos, la cabeza, y Dios dice, bueno, ¿y ahora qué va a hacer? Claro. O sea, hay todo un manejo, Dios nos muestra claramente que Él es Dios, y hoy en día nosotros tenemos la posibilidad de confiar y de estar en paz, porque realmente si le damos el lugar a Dios, vamos a estar tranquilos. Y cuando Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y decíamos al principio del programa que en realidad nosotros probablemente sentimos que no podemos con todo esto, pero que en realidad el temor no debería ser a la muerte, sino que tiene que ser a qué va a pasar con nosotros después de la muerte. No es solamente la vida aquí y ahora, sino la vida eterna también. Todo esto, todas estas ideas se ponen sobre la mesa en una situación como la de hoy. En un país donde nosotros decimos, bueno, después de la muerte no hay nada, no queremos morir, porque claro, si no hay nada, ¿cuál es el sentido de la vida? Sí. De hecho, bueno, de eso se encarga bastante la filosofía y la psicología, tratar de entender el sentido de la vida. La palabra de Dios nos dice que el sentido de la vida es un proceso de maduración para conocer a Cristo, perfeccionarnos y ir a la presencia de Dios. Y nuestro propósito de vida es traer gloria a Dios. Si nuestro enfoque es ese, no vamos a tener temor por el aquí y el ahora, porque sabemos que la sangre del Cordero, que está en nuestro corazón, nos limpia y nos prepara para lo que está por venir. Y es más, yo creo que también Dios nos guarda de la enfermedad, nos cuida de estas situaciones, nos da paz en el medio de la angustia y del temor, que mucha gente está aterrada. Nosotros podemos vivir con tranquilidad y confianza porque sabemos que Dios está con nosotros, que nada de lo que estemos viviendo va a estar fuera de su control, que todo lo que Él permite es porque Él está a cargo y Él nos va a ayudar. Entonces, tenemos una visión muy diferente de la situación, del coronavirus, de la enfermedad, porque confiamos en Dios. Y si hay algo que la primera Pascua trae a nuestra mente es eso, que Dios libera a su pueblo. No estoy diciendo que no vamos a pasar por la enfermedad, estoy diciendo que aún pasando por la enfermedad, Dios está con nosotros. Él nos acompaña, Él nos sostiene. Entonces,
¿Cuánto de todo esto tiene que hacernos reflexionar acerca de dónde ponemos nuestra confianza? Si realmente tenemos marcada nuestra puerta con la sangre de Cordero, en el sentido literario, pero en el sentido verdadero de esto, en el sentido de tener a Cristo en nuestro corazón, en el sentido de haberle aceptado como Salvador, de haber recibido el perdón de nuestros pecados, de estar confiados de que si hoy morimos, no pasa nada, nosotros vamos a estar delante de Dios y vamos a decir, mira, esta es mi credencial, que yo recibí el regalo de la salvación a través de Cristo. Y dice Isaías 49:23, los que esperan en Dios no serán avergonzados. Entonces podemos esperar en Él, no vamos a ser avergonzados. Dios nos cuida, Dios nos guarda, Dios está con nosotros, nos va a acompañar. La palabra de Dios dice que no va a dejar que nos falte nada. Si no va a dejar que nos falte nada, tenemos que confiar. Amén. Tenemos que estar desesperados por lo que si nos mandan al seguro que vamos a hacer. No, el Señor está con nosotros y Él dijo que nada nos va a faltar y Él va a cumplir su palabra porque Él ha cumplido siempre. Entonces podemos estar confiados. Hay una historia que a mí me gusta mucho, que la leí en un libro hace un tiempo, que aparentemente es verídica. Dice que hay un niño que está viajando en un avión y va solo en el avión y hay un señor sentado al lado que le pregunta si él va con su mamá, y él le dice, no, mi mamá no viajó. Entonces van charlando y de repente el avión entra en una zona de turbulencia, se empieza a sacudir. Bueno, y entonces piden que se pongan el cinto de seguridad y la gente empieza a aterrarse y grita y llora. Y el señor que va con el chiquilín, con el niño, le dice, ¿estás bien? Sí, estoy bien. El nene va mirando para afuera, como si nada, ¿no? Y bueno, pasa la tormenta, se calma todo, el hombre tenía un susto impresionante, mira al nene y le dice, ¿estabas tranquilo? Sí, yo estaba bien. Dice, ¿no te dio miedo? No me dio miedo. Ah, pero qué raro, ¿no? Qué valiente. Que dice, no soy valiente, dice el nene. Dice, yo la verdad que me asusté mucho, dice el adulto. Sí. Y el nene dice, no, dice, es que yo sé quién maneja el avión. ¿Y quién maneja el avión? Le dice este hombre que iba con él. Es mi papá el que maneja el avión. Y yo tengo confianza. ¿Cuántas veces deberíamos ser como este niño? ¿Quién maneja el avión? Sí, ¿Quién maneja el virus? ¿Quién maneja el mundo? Nosotros pensamos que las personas, pensamos que lo cotidiano, que las circunstancias, el que maneja todas las cosas es nuestro Padre. Podemos estar confiados, podemos tener seguridad que todo lo que estamos viviendo está en el plan de Dios y que aún esto que no entendemos y que nos asusta tiene un propósito. Podemos confiar. Gracias a Dios por ello. Así que en esta Pascua tan especial que estamos viviendo, recluidos, aislados, encerrados, tan similar a la primera, tenemos que recordar todo esto para que cambie nuestra manera de pensar y así saber si no estamos con nuestros ídolos todavía en pie o si se han caído y necesitamos mirar al Dios verdadero. Claudia, muchas gracias por darnos esta voz de esperanza y este llamado a orientar correctamente nuestra visión en estos días.